En todo lo que ha hecho hasta ahora, desde el tema de la lucha contra ETA y de la propia negociación con ETA, ha sido un gobierno táctico sin una capacidad de visión estratégica. Ha ido solucionando, pensando problemas estratégicos a base de dar parches tácticos. Y yo creo que tenemos un ejemplo que es palmario. Las últimas medidas que yo llamo de un populismo realmente lamentable, reaccionario, profundamente reaccionario del gobierno, que es el cheque por natalidad, lo cual significa que es dar el mismo importe a la persona más desfavorecida de España que a la hija del señor Botín, el hombre de más dinero de este país. Eso es de un populismo reaccionario absoluto. El cheque por alquiler, lo cual significa exactamente lo mismo, porque es irrelevante que alquiles un piso de 7.000 metros cuadrados que de 70 metros cuadrados. Este cheque ahora de 6.000 euros, de 1 millón de pesetas, que se ofrece a quien ponga una casa en alquiler, con lo cual es irrelevante que uno coja una casa de necesidad o una casa de lujo, y sobre todo que son medidas profundamente populistas que lo que pretenden es únicamente impulsar la figura de una señora, en este caso Carmen Chacón, a la que yo llamo Carmen Perón, porque esto es peronismo puro y duro, simplemente para poder tirar del electorado, que es algo parecido a lo que pasó con Magdalena Álvarez, que para evitar su recusación o su reprobación en las Cortes, que no pasaba nada por esa reprobación, porque no tenía obligación de dimitir, se les extiende un magnífico cheque a los gallegos y otro a los catalanes. Y yo me pregunto, si se lo merecían y era necesario darlo porque tenían justicia para ello, no tenían que haber dado el apoyo a Carmen Chacón, perdón, a Magdalena Álvarez. Sí. Y si no eran de justicia, significa que se lo han quitado el resto de los españoles. Pero es que no solo esas políticas son injustas, que lo son, y además absolutamente discrecionales, porque se concede a personas hasta 30 años la ayuda al alquiler y no a los que tienen 31, que pueden tener una situación económica y familiar peor, sino que además generan efectos perversos. Es que los alquileres ya están subiendo, es que era evidente, porque lógicamente se traslada, claro, evidentemente. El propietario traslada al precio de la renta, claro, esa ayuda que se le concede a que son perversos, a los arrendatarios. Y por tanto, eso es lo que hay que poner de manifiesto, que hay que llevar una estrategia de política económica, y que la política económica yo sí que creo que es fundamental, y la economía es fundamental de cara a las elecciones, pero no solo en España. El famoso necios es la economía, que se llevó por delante a Bush padre, pues evidentemente que se valora muchísimo en los procesos electorales, porque en definitiva, ¿qué estás votando? Tu bienestar futuro. Y es verdad que hay asuntos fundamentales, no puedo estar más de acuerdo, en cuanto a nuestros principios, a nuestra ética, a nuestros valores, a nuestra unidad, a la lucha contra el terrorismo. Pero lo que percibe el conjunto de los electores, y lo decía clarísimamente Buchanan, y es así, es cómo le va y cómo espera que le vaya. ¿Y cómo lo percibe? No lo percibe si el PIB crece mucho o si tenemos un fuerte déficit exterior o no, no. Percibe fundamentalmente cómo evoluciona el empleo y las expectativas de empleo y cómo evoluciona su poder adquisitivo. Y eso es lo que está viendo. Bueno, el poder adquisitivo, la confianza de Yo añadiría la confianza del consumidor. Me permite, eso en España no vale. Mira, la singularidad de España con respecto a Europa y con respecto a Estados Unidos es que nuestro electorado, es decir, la nación española, está tremendamente ideologizada. Es decir, aquí la gente no vota de acuerdo con los parámetros de Buchanan, con el rational choice. Ojalá. En este sentido, no digo que no influya la situación económica de España en estas elecciones, claro que influirá, pues va a influir tanto como la política familiar o como la educación para la ciudadanía, claro que va a influir, pero no va a ser determinante en el futuro de estas elecciones, no van a ser determinante la situación económica de España. Voy a poner un ejemplo de la singularidad de España con respecto a Europa. Mira, en 1993 me parece que se presentó Felipe González. En aquellos momentos seguramente no había más paro en España, creo que eran 3 millones de parados. Sí, incluso llegamos a acostumbrarnos de que esto era imposible de superarlo. Las cifras de inflación eran terribles, es decir, la situación económica era terrorífica, ninguno de los parámetros para converger con Europa se cumplían. Y Felipe González ganó. Y Felipe González ganó. Mira, este es uno de los problemas típicos y uno de los problemas más singulares del régimen político español. Y hablo de régimen político, es decir, que no se vota con la cabeza, sino que se votan con afectos. Y en este momento hay dos opciones. Evidentemente, Rajoy puede hacer una política tecnocrática, puede hacer una política económica, puede señalar todos estos datos, pero no nos olvidemos que el electorado español está muy ideologizado. Sí, pero también tiene una magnífica experiencia. Sí.
Sí. Voy a decir, es un matiz nada más. Siendo así lo que cuenta Agapito, porque es verdad, hay una diferencia sustancial respecto al 2008. Al año 93. Del 93 al 2008. ¿Sabes cuál, Agapito? Que hemos vivido muy bien en los últimos años. Que hemos vivido muy Claro, bien. No. Y que hemos vivido un gobierno del Partido Popular con 8 años en el gobierno que ha hecho las cosas económicas. Yo creo que ese es el antecedente que pesa probablemente en el ánimo de ciudadanos que ahora creen que eso puede resolver. La gran diferencia respecto al año 93 es que, en cierta medida, teníamos el convencimiento que la situación era irreversible, que no se podía modificar, que el entorno internacional era muy negativo. La única política económica posible del señor Solchaga, se decía. De tal manera que eso se transmitía. Y como no teníamos la oportunidad de ver otra situación, porque yo, por ejemplo, siempre viví en crisis, hasta ese momento. Yo preguntaba, acabo ya con la crisis, porque desde que empecé a estudiar economía siempre estuve en crisis. De tal manera que teníamos esa mentalidad. No hay más que mirar la hemeroteca. Se hablaba de repartir el empleo, porque en España, en el año 73, trabajaban 12 millones y medio de personas, y en el año 94 también. Y hay mucha bibliografía que dice, ahora hay que repartirlo, porque no podemos crear más. Y sin embargo, y las pensiones, que el propio Solbes dijo que no había para pagar. Y que hiciéramos un seguro privado, efectivamente, porque es un sistema de reparto y había un enorme desequilibrio entre los que percibían y los que aportábamos, que éramos muy pocos. De tal manera que, ¿qué ha ocurrido? Que con unas políticas económicas ortodoxas, es que aquí no hay que apelar a políticas extravagantes, a los Reyes Magos, en este caso no, a la ortodoxia, pues ha funcionado y hemos crecido sostenidamente 12 años y hemos creado 8 millones de puestos de trabajo y ha aumentado espectacularmente el bienestar de los españoles y de mucha gente que ha venido, que también ha favorecido el proceso. Por tanto, es que la situación es bastante distinta, porque hemos visto que eso puede ocurrir. Y además que hubo un partido concreto que cambió la política económica y que empíricamente funcionó, que fue el Partido Popular. Por lo tanto, yo sí que creo que el Partido Popular tiene una gran credibilidad. Tiene muchas, pero una fundamental, que es la economía. Y yo, si fuera Rajoy, en este momento lo explotaría, evidentemente. No, ya lo ha dicho. De todas maneras, por eso lo digo. Una de las cosas que ha dicho Juan, a mí me preocupa especialmente, ya que me dedico a esto, y es que hablara Buchanan de la dificultad de que el político estuviera pensando en otra cosa distinta de conseguir el poder, ¿no? Porque de hecho lo que estamos viendo en las últimas políticas, por llamarles algo, medidas tomadas por el gobierno socialista, casi peronistas, efectivamente, tienen que ver con la famosa compra de votos, ¿no? Voy a ver si puedo comprar votos y de hecho en ciertos parámetros de pensamiento puede funcionar. Es decir, a uno le pueden comprar el voto no solamente porque le llenen bien el bolsillo, sino porque por la barriga o por aquellas otras cosas que le puedan pagar también, porque eso lo vemos en el ámbito municipal. ¿Cuánto, yo que conozco el ámbito catalán, cuánto asociacionismo, cuánto movimiento de base ha sido comprado, entre comillas, y lo digo con el mayor de los respetos a esos movimientos, y creado en muchos casos, tejiendo una red que a nivel municipal ha llevado a la situación en la que ahora nos encontramos? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que la parte que tiene que ver con la barriga y la que se conecta con el cerebro y con la ideología, no sabemos por qué canales, que diría Descartes, no sabemos por qué canales se acaban conectando, y uno que está o que se encuentra bien desde el punto de vista económico acaba conniviendo con cierto tipo de valores y no sabemos dónde empieza el huevo y la gallina y el pez que se muerde la cola, ¿no? Por tanto, que hay que estar atento efectivamente a que España es de un modo distinto también para otras cosas, y cómo el hecho del recuerdo que pueda propiciar en el conjunto de la ciudadanía lo que ha sido un bienestar económico valga para romper ciertas inercias, ¿no? Pues muy bonito lo que acaba de decir, si me permites, Antonio.